Estamos acá en este oeste conversando acerca del tema de desarrollo urbano integral y en esta siguiente etapa vamos a conversar un poco más acerca de cuáles son las propuestas. Más o menos tenemos establecido el contexto del que estábamos hablando. Nos acompaña Humberto Preti, empresario y expresidente de Cámara del Agro, y Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, del CUC, para hablar de este tema. Daniel, parte de lo que se plantea dentro de la propuesta de ley habla mucho del concepto de soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir el tema de soberanía alimentaria tal y como está plasmado en la propuesta? Muy bien, sí, efectivamente el concepto sí se plantea desde las organizaciones campesinas. En el mundo existe un movimiento que se llama Vía Campesina. Esta Vía Campesina ha podido interlocutar con las Naciones Unidas, principalmente con la FAO, que es la Organización Internacional de la Agricultura. Y este concepto fue adoptado por la FAO bajo el planteamiento de que soberanía alimentaria significa la capacidad del propio pueblo, o sea, de un país, una nación, en lograr producir sus alimentos, comer los alimentos conforme su cultura, sus tradiciones, en cantidades y en calidades necesarias para el cuerpo del ser humano. Ahora, en nuestro país ya está reconocida en una ley, que es la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, del SAN, y como esta ya está reconocida, entonces se adopta nuevamente en esta iniciativa de ley. Pero ahí se usan los dos conceptos. El concepto de seguridad alimentaria, que es ese punto que ya se hacía referencia, que es la accesibilidad de los alimentos a partir de ingresos económicos, de capacidad económica, y eso implica tener empleo y bien remunerado, porque si no tampoco vas a poder accesar, aunque en el mercado esté lleno de alimentos, ¿verdad? Bueno, entonces esos dos conceptos. ¿Y por qué en nuestro país esos dos conceptos y no solo uno? Porque ya organismos internacionales que se dedican a esto reconocen un solo, que es la soberanía alimentaria. Y es porque el tema de la crisis alimentaria en nuestro país no espera que nosotros alcancemos nuestra capacidad de producción para atender el hambre y por ende también darle una atención especializada al tema de la desnutrición crónica. Entonces, creemos nosotros que no es nada nuevo. En ese sentido no es nada nuevo, porque hay ya lo adoptó la FAO, y dentro de la ley de seguridad alimentaria ya lo contempla. Lo que hace ahora es dar un avance, digamos, y eso en términos digamos, jurídicos, los derechos se deben buscar a partir de donde están hacia adelante, no al revés. No tiene un planteamiento de reducción de derechos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el tema de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria ya es un derecho humano en nuestro país, y hay legislación suficiente que lo sostiene. Incluso puede ser judicializado al Estado o llevar casos en donde la población esté estando afectada y en donde el Estado no le resuelve el derecho a la alimentación. Ahora, unos elementos más. En Guatemala ha sido un país que ha exportado al mundo un nuevo concepto, un concepto que no se tenía en cuenta y que no se le ha dado la validez, ¿verdad? Y es el tema de la agroecología, que es la producción no solo de alimentos, sino que de ganado de patio, digámoslo en general, digamos, no solo gallinas, pollos, cerdos, chivos, vaca, etcétera, sino que es todo esto, ¿no? Es el tema del ganado en pequeña escala, la producción agrícola que pasa por el manejo de suelos, pasa por el manejo de ciclos de diferentes tipos de producción y de la producción orgánica, o sea, no es la producción orgánica únicamente. Y entonces la idea es cómo una agricultura basada en la fuerza de trabajo familiar, que también la iniciativa de ley 4084 plantea, es ese tipo de producción que ya existe,
porque existe esas pequeñas parcelas en Sololay, Quichén, Huehuetenango, todo el altiplano, incluso el oriente, en donde no solo cultivan sus granos básicos, también ahí están las hierbas que comen la gente, ahí están las plantas medicinales, y se produce principalmente no con créditos ni subsidios, sino que con la fuerza de trabajo familiar, que también lo complementan cuando van a la finca o a las fábricas a complementar su ingreso. Exactamente. Humberto, cuando escuchamos eso, es recordar una discusión que ha habido eternamente en Guatemala acerca de los latifundios o los minifundios, las economías en gran escala, todo el concepto nuevo que se ha venido manejando de los monocultivos y que eso ha ido absorbiendo tierras que eran cultivables para lo que sería esta soberanía alimentaria. ¿Qué piensas de esos temas? Bueno, la verdad es que esto se ha manejado definitivamente como una carga ideológica que definitivamente no es cierta, ¿verdad? Porque lo que verdaderamente pone en tela de duda las cosas es que los países que nos vienen a recomendar las recetas, ¿verdad?, inclusive los mismos americanos, ¿verdad? En Texas hay una finca del tamaño de Izabal, ¿no?, el King Ranch famoso, ¿no? Que venden si vamos exactamente más del 80% subsidiado por el Estado. Exactamente, y entonces ellos vienen a darnos a nosotros recetas de que tenemos que hacer prácticamente minifundios y hacer y parcelar todo lo que tenemos, digamos. Y los ejemplos, digamos, por ejemplo, miremos el ejemplo mexicano, ¿verdad?, con los ejidos, ¿verdad? México a la fecha, por ejemplo, en aceites y grasas vegetales importa casi el 80% de sus necesidades. Traen aceite de Malasia, traen ¿cómo se llama?, girasol de Argentina, traen cártamo de ¿cómo se llama?, de Canadá, y toda la cuestión, y así en granos básicos de una serie de cosas. Y entonces dice uno, bueno, y toda la gran receta de los ejidos y de esa gran producción. Y uno mira, por ejemplo, en el Bajío, en México, ¿no? En el Bajío, en México, yo fui a conocer ahí las plantaciones de cempasúchil. El cempasúchil es la flor esa que se llama en inglés marigold, que es la flor de muerto que parece crisantemo, y que la usan para un colorante, que es el que le echan a los pollos y a los huevos para que salga de colores, ¿verdad?, pues no salgan blancos, ¿verdad? Entonces, es un monocultivo y son miles de hectáreas, pero miles de hectáreas, ¿verdad? Que no se come. Entonces dice uno, no se come absolutamente nada. Ni lo come la población local. Exactamente, ¿verdad? Entonces, lo usan pero para la venta de ese producto les da dinero para comprar los alimentos. Así es, digamos, por ejemplo, yo lo vi con la palma africana en el caso de Colfito en Costa Rica. Cuando vino el sindicato y acabaron con la United Fruit Company, las bananeras ahí, se fueron los de la United Fruit Company, se quedaron ellos, creyeron que iban a poder vender banano en el mundo, se les llenó de cigatoca, se murió todo eso, y en eso vino alguna de las organizaciones como AID o algo así, y les dijo, miren, ¿ustedes por qué no siembran palma? ¿Ah? Hoy todos son agricultores exitosos, ¿ah? Compraron su planta, o se las regalaron o algo así, su planta extractora y toda la cuestión, y les va muy bien, ¿no? Y entonces su maíz, ¿verdad?, que les costaría producirlo el triple, lo compran de los que los americanos producen 110 quintales por hectárea, mientras aquí escasamente llegamos a 15, ¿no? Entonces, definitivamente esos modelos, ¿no?, esos modelos de lograr la alta productividad en la tierra no se tiene que circunscribir a lo que se come, pues. Cuando conocemos estos temas, Daniel, incluso hablando del tema de México, el 80% de la población de México es urbana. Ya solo el 20% de la población mexicana es rural. Curiosamente, en los estados vecinos como Guatemala, donde está todavía la población rural en México, y no producen todo lo que consumen. Tienen que importarlo y lo compran con la venta de esos productos que decía Humberto, o la venta del petróleo o cosas por el estilo. Tengo que ir al corto nuevamente, pero vamos a hablar un poco de eso, de cómo esos dos conceptos, el concepto de grandes economías de escala, que es lo que genera eficiencias y bajos costos y hace competitivos los productos para que puedan salir al mercado, se confronta con el tema de la soberanía alimentaria y de la sobrevivencia de la economía agrícola campesina. ¿Cómo encontramos entonces ese balance para que no caigamos en un punto en el que va a haber que subsidiar
eternamente a ese pequeño campesino cuando probablemente sus hijos, que lleguen a 6, 8, 10 años de escolaridad, lo decías hace un momento, se trasladen a vivir en un área urbana, empiecen a trabajar en la agroindustria o en servicios o en comercio y no necesariamente les atraiga regresar a trabajar a esa área rural. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, nos vemos en un minuto.